Pensamos que de una manera u otra hoy es el día de abundancia también, pero también con un momento muy importante, celebrando hoy el Día de las Naciones Unidas. Y pues lo más que siempre hemos venido pidiendo a todo el mundo es que esta paz que ustedes hoy traen a nosotros, a nuestros niños, a nuestras comunidades, pues realmente que se mantenga en todos los pueblos y por todas las razas también, que hoy sea pues un mensaje de todas las Naciones Unidas, que al final los que hacen las Naciones Unidas es la patria, y la patria es el pueblo, es la costumbre, la tradición, lo que hacemos posible todos los días, el de poder convivir y vivir con la naturaleza. Y yo quiero de una manera agradecer mucho esta visita, y es una visita que nosotros no de una manera, lo digo con toda la seriedad, es algo que nació de nosotros y que salió de nosotros, y hoy en día pues traemos un pequeño regalito para ustedes, que cuando terminemos la actividad allá afuera pusimos una mesa para que ustedes escojan su camiseta, que viene de damas, de jóvenes y de los que le vengan la talla, y le vamos a regalar una playerita de este mensaje que dice pensando como piensa la naturaleza. Es un poquito de nuestro recuerdo, que este símbolo que tenemos aquí también es el lugar donde vamos a acampar, un lugar que hoy en día, al menos esta noche, vamos a ser muchos científicos, ¿sí? Es una área científica sin científicos. はい、で本日は私たちにとって非常に重要な日で、私たちはもう本当に祝いたいくらい大事にしていました。皆さんが来たということは、私たちの村、私たちの学校、この子どもたちに平和をもたらす一瞬でもあります。そしてその平和というものをここでとどめず、もう皆さんがこれから行った国々でもぜひぜひ広めていただきたいと思います。世界中どこに行っても、どの村においても、どの国においても重要なのは文化、伝統、友情、そして自然なのです。でこれはどこに行っても変わりません。皆様が訪問してくださったということは、私たちにとって一大イベントですし、より自分たちの活動を続ける大きな要因、何ですか、モチベーションにもつながります。で本日はそれに対してありがたみを込めて、私たちから実は皆さんに小さなプレゼントとしてお一人ずつ1枚その T シャツを準備させていただきました。これはこの地域の母親たち、子どもたちが頑張って集めて皆さんのために準備したものです。で書いてあるメッセージが、自然が思うように、自然が考えるように私たちも考えましょうということが書かれてあって、写真が私たちが今夜泊まる場所の写真が写っています。なのでこれからもそれを着るときに私たちのことを思い出して、ここで感じたこと、ここで見たことを思い出してください。 Aquí en esta pequeña playera o en este pequeño recuerdo también tenemos este pequeño símbolo, que es el símbolo que hace posible nuestro sueño aquí en Ejido Jacinto Pat. Este es el símbolo de nuestra lucha, la lucha por la tierra, por la libertad, por la justicia, y que gracias a esa gran lucha de más de 150 años, hoy pues tenemos este espacio que hoy se le da la oportunidad a los pueblos indígenas, a los niños y a todas las personas que realmente hacen posible pues amor por la tierra y por la naturaleza. でこちらのシンボルなんですが、実はこの土地、この村があるこの村、トソコスというのはそもそもマヤ族が多く住む先住民の村なんですけど、この土地を立ち取るために150年にわたって戦ってきました。そしてこれがその戦い、その活動、その運動の象徴的なシンボルです。これは土地だけじゃなくて、自由のため、そして平和の正義のための戦いでもありました。なのでこのマークをここに置いて、私たちの、活動、私たちが成し遂げたことをここに置いて皆さんにも知っていただきたいです。
Vivimos momentos muy difíciles en el mundo, vivimos muchas confusiones, muchas distracciones y creo que es un momento muy oportuno, un momento muy agradable para que nosotros, la humanidad de la Tierra, empecemos a comprender que esta gran naturaleza, esta gran vida que tenemos, pues es lo más bello que el humano puede tenerlo, puede quererlo y puede amarlo. Y creo que esta tierra que nos dio todos los colores, todos los sabores y todo lo que hoy miramos es una responsabilidad de todos, y por eso hoy en día nuestros niños, nuestra comunidad, haremos que ese sueño también de nuestro sentimiento sea algo real y que sea compartido con cada uno de ustedes. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes, y pedimos pues también a nuestra maravillosa tierra que los acoja a ustedes y que los tenga a ustedes aquí, y que los guardianes de esta tierra pues realmente también nos protejan en todo nuestra estancia en este lugar, que así sea. で、今世界というのは非常に混乱に陥っていて、気がついつい重要なものからそれてしまうような生き方を多くの人はしています。ただしそれは逆に好機でもあって、人類がその自然というものが全ての人が持つ最大の遺産だということを理解する良いチャンスが今来ているのだと私は思います。私たちが周りに見ている木々、花、植物、動物などというのは自然がもたらしてくれた幸せなものであって、それを管理する、それを守るという責任というのは一人一人にあり、コミュニティにあり、社会にあるのです。なのでその責任を理解して、自然に対するありがたみをちゃんと持って、皆さんの国でもこの国でも今日見た自然、日本に帰ってからの自然全てを守らないといけないという意識を今日ここでの経験を通して学んでいただきたいと思います。 Bien, pues en unos segunditos vamos a tener la participación de unos niños que hoy también quiere deleitarnos, una parejita también de la nieta. Quiero mencionar en este momento, acabamos de cumplir 10 años del aniversario de la persona que tuvo un sueño de esta escuela y que es mi señora madre, y que hoy estamos cumpliendo 10 años de que ella se fue de nosotros, y nuestra escuela está cumpliendo exactamente pues también ya 9 años con 9 años con unos 3 meses, y que para nosotros también es un honor tenerlos aquí porque son los nietos de doña Javiela, la mamá de este lugar. Por lo tanto, pues gracias doña Javierita, tenemos esta escuela, y el 60% de estos niños que vienen a esta escuela son nietos de doña Javiera. はい、で、実はここでもう一つちょっと申し上げておきたいことがあるんですけど、この学校が建設された一番のその活動を活発に行っていた人が、ハビエラおばあちゃんという人だったんですけど、彼女はなんと10年前に亡くなった方です。ただしこの学校が建設されたのが9年3ヶ月前、つまり学校が建設される、7ヶ月前くらい、9ヶ月前に彼女は亡くなってしまったんですけど、一番誰よりもこの学校が作られるために努力をしていて、力を本当に振り絞っていた方だったので、皆さん彼女のことはもういないんですけど知っていただきたいです。そしてなんとこの学校に通っている6割の生徒さんはハビエラおばあちゃんの孫です。Así es, así que pues los invitamos a que compartan con nosotros este momento, y pues estamos muy llenos, estamos muy contentos, diles que estamos bien contentos, muy felices, y de verdad, pues gracias a la gran familia que hace posible estos pequeños detalles.
pero sobre todo a ellos por hacernos hacer estos detalles. で、一瞬、人生の中での一瞬となりますが、今日ここで皆さんが来てくれたということは、私たちにとっては本当にありがたいことです。で、小さなことをたくさん準備してくださった先生たちや、家族の皆さん、本当にありがとうございました。Gracias, y este es a nombre de la abuelita que hace posible nuestra mamá. Ella es la mamá de esta escuela. Su sueño solamente lo hicimos la familia. Solo logramos su sueño y que el lugar donde esté ella pues siempre esté con nosotros. Muchas gracias. でこれがハビラおばあちゃんなんですが、彼女がこの学校のお母さんということで、彼女は実際にこの学校が建設されるのを見ることはとうとうできなかったんですけど、私たちが彼女の夢を受け継いで実現して、私たちがいる場所にハビラおばあちゃんはいると思っているので、どこかで見守ってくれてるんだと信じています。ありがとう。Gracias y un aplauso a familia Panchito, Francisco y sus niños. Y este es un baile de nuestro estado de Veracruz, un baile también que nos hace rico nuestra cultura y nuestras tradiciones. Muchas gracias. はい、でこれからパンチトさんとフランシスコさんの家族がベラクルーズの伝統舞踊を披露してくれますので、皆さんぜひぜひ見てください。